¿No sabes qué animes ver? ¿Estás cansado de quemar las pocas neuronas que te quedan con isekais de temporada? ¿Buscas recomendaciones God y terminas entrando a cualquier canal que no sea este? Pues te traigo la solución, ya que hoy, con mi buena década viendo cada anime de cada temporada y mis dos pasantes ligeramente explotados, hemos preparado una lista de 9 animes completamente nuevos, buenos, bonitos, interesantes y terminados que tienes que ir a ver ya. ¡Porque te lo ordeno! ¡Porque me lo ordenó! Comenzando irónicamente con un isekai, aunque en este caso con uno God, un isekai inverso llamado Dead Mom Death Plate, que terminó sorprendiendo a muchos, yo incluido, con una trama bastante innovadora que no aburre ni un solo capítulo. Lo interesante de este anime es que seguimos la historia de un poderoso nigromante conocido como el Dios Cadáver, que luego de ser desterrado decide arriesgarse con un último gran movimiento, reencarnar en el mundo humano. Cuando despierta lo hace en el cuerpo de un chico aparentemente inocente que acaba de ser asesinado por una peligrosa mercenaria, por lo que ahora tendrá que averiguar la verdad sobre la muerte del chico y descubrir quién anda detrás de su cabeza. Lo más interesante es que en el proceso también irá desterrando varias pistas que apuntan a que este y su mundo original están más conectados de lo que imaginaba. Este es un anime con mucha acción, buena animación, personajes interesantes y un misterio que honestamente no es nada del otro mundo, pero te mantiene enganchado y que se va poniendo cada vez mejor. La primera temporada ya está terminada y la segunda se encuentra en emisión, así que es el momento perfecto para que vayan a echarle un vistazo. Oh, sí, ya que no tengo una esperanza de vida larga. Yo sé que a ustedes les gusta la acción y créanme, les traigo bastante de eso, pero no podía hacer este video sin recomendarles, o mejor dicho, exigirles que vayan a ver Skip to Loafer, un seinen que explora el romance y la amistad en la adolescencia, pero sobre todo el crecimiento personal, donde seguimos a nuestra protagonista Mitsumi, una chica de campo que se muda a Tokio para seguir con sus estudios y el increíblemente detallado plan que tiene para su vida personal. Mitsumi sabe a qué universidad irá, a qué se dedicará, qué trabajo tendrá e incluso ya tiene pensado cómo pasar a su jubilación. Sin embargo, la vida rápidamente le irá demostrando que todas esas cosas, así como las personas, son mucho más complicadas de lo que ella imaginaba. Este anime trata varios temas, todo es muy interesante y me gusta porque lo hacen de forma muy sutil, sin caer en muchos dramas, pero manteniendo un discurso y unos personajes que lo vuelven impactante. ¡Aprobado! Pero si de series tensas e impresionantes se trata, debemos hablar de My Home Hero, uno de mis animes esperados del 2023, que llegó con una animación que objetivamente no le hizo justicia, pero con una historia de suspenso, crimen organizado y mucho drama que lo compensa todo. En este seguimos la historia de Tetsuo Tuso, un padre de familia completamente normal que un día descubre que su hija lleva meses siendo maltratada por su novio. El tipo es increíblemente violento y resulta ser prácticamente un protegido de la yakuza, por lo que Tetsuo se queda sin opciones para proteger a su hija y termina matándolo. Su esposa se entera de todo y sin dudar lo ayuda a deshacerse del cadáver, pero el detalle es que ahora tendrán que encontrar la manera de borrar las pruebas, así como lidiar con la tensión de la mafia. Como mencioné en un principio, la animación deja bastante que desear y si son muy exquisitos puede que eso los espante un poco a la hora de darle una oportunidad a este anime. Sin embargo, ese detalle representa solo la punta del iceberg que, créanme, vale la pena explorar. ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo. Sé que dije que no habría más isekais y la verdad es que el que voy a mencionar ahora no tiene demasiado de innovador, pero me atrapó por completo y no he visto demasiadas personas recomendándolo. Estoy hablando de Kage no Jitsu-Ryokusha ni Naritakute, mejor conocido como The Eminence in Shadow, donde seguimos la historia del prota de isekai promedio, roto, de moralidad cuestionable y con un guión completamente escrito a su favor, que luego de reencarnar en un nuevo mundo, planea aprovechar la oportunidad para cumplir sus sueños. Nada de ser el héroe de esta historia, nada de convertirse en el jefe final. Lo que a él le interesa es ser la mente detrás de los hilos que mueven al mundo y por supuesto hacerlo a su favor. Digámoslo así, él quiere simplemente aparentar ser un NPC. Lamentablemente, este anime no se libra de estar lleno de poderes rotísimos, situaciones convenientes y una horda de waifus, pero estos aspectos se ven completamente equilibrados con una animación sobresaliente y un mundo mucho más que interesante. Caballeros, ¿tenían mi curiosidad? Ahora tienen mi atención.
En cuanto a animes que me sorprendieron de la mejor manera y que sé que buena parte de ustedes podrán disfrutar, está Trigun. Y no hablo de la versión del 98, sino de Trigun Stampede, el remake de 2023, una serie de la que honestamente no esperaba absolutamente nada. Bueno, en realidad sí, porque esperaba muchas cosas malas, pero que me terminó sorprendiendo con un CGI bastante bueno, acción desenfrenada y una esencia completamente diferente a su versión anterior, pero que se siente genuina, bien hecha y con mucho potencial. En cuanto a la historia, no hay demasiado que decir, excepto que volvemos a centrarnos en el personaje Bash, sus misteriosos poderes y las aventuras que estos traen consigo. Se presentan algunos escenarios nuevos, la historia se cuenta de forma bastante diferente y, en general, es un buen anime si quieren explorar un poco más sobre este universo o, en caso de que no hayan visto su versión anterior, si simplemente quieren disfrutar de una buena serie de acción. Otro anime que sí o sí tienes que ver es Undead Girl Murder Face, el cual nos transporta directamente a Francia a finales del siglo XIX, donde la esposa de un noble muy poderoso, que también resulta ser un vampiro, acaba de ser asesinada violentamente. La policía hace lo que puede para encargarse del caso, pero el noble sabe que el asesinato de su esposa tiene más que ver con el hecho de que son vampiros que con otra cosa, por lo que contrata a un par de detectives especializados en casos sobrenaturales que llegarán directamente desde Japón para resolver el caso. Claro que, a su manera, estos dos detectives también tienen sus propios problemas, como el hecho de que una de ellas ha perdido su cuerpo. Este anime es increíble porque mezcla el misterio de forma perfecta con la acción, manteniendo una atmósfera que te hace sentir en el 1800, afianzada por los elementos sobrenaturales y un crimen verdaderamente intrigante. ¡Un monstruo! ¡Espanta a mis clientes! Ese no es un monstruo, se llama misterio. Tú eres el misterio. Pero si de misterio y acción desenfrenada se trata, y en caso de que hayan estado metidos bajo una piedra los últimos meses, tienen que ver Jigokuraku, un anime que desde su anuncio se posicionó como uno de los más esperados de todo el año y que cuando se estrenó nos demostró exactamente por qué. Este anime cuenta la historia de un ninja sentenciado a muerte al cual se le ofrece la oportunidad de redimir sus crímenes y quedar completamente libre si consigue adentrarse a una isla conocida como El Paraíso y regresar con el mítico elixir de la vida. Él acepta, partiendo junto a otros de los criminales más poderosos y sus ejecutores. Sin embargo, cuando llegan, se dan cuenta que, más que un paraíso, el sitio es la representación del mismísimo infierno y se encuentra habitado por criaturas con una única misión en mente: aniquilarlos. Es posible que muchos de ustedes ya lo hayan visto porque lo he recomendado bastante, pero si no, vuelvo a insistir en que tienen que darle una oportunidad. Es un anime que te mantiene intrigado de principio a fin, con una acción increíble y una animación bastante buena. Todo esto ubicado en un universo que nunca deja de sorprendernos y que se vuelve cada vez más complejo. Es demasiado épico. Para finalizar, ha llegado el momento de evangelizarlos con uno de los mejores animes que verán en mucho tiempo, Tengoku Daimakyo, el cual me parece de los más versátiles de todo el año, pues tiene diversos factores que lo vuelven disfrutable para cualquiera: amantes de la acción, la aventura, del misterio, de lo posapocalíptico, de la ciencia ficción, del drama e incluso de la comedia. Sobre su trama no voy a decir mucho porque tienen que verla, pero en resumen, Tengoku Daimakyo cuenta la historia de dos chicos que, en medio de un mundo posapocalíptico en el cual no sabemos muy bien qué pasó, se encuentran un camino a lo que ellos llaman el paraíso, en una misión que aparentemente podría salvar lo que queda de la humanidad de unas horribles criaturas que amenazan con acabarlo todo. Paralelo a esto, se nos presenta una situación bastante opuesta con un grupo de chicos encerrados en unas murallas, por lo que el anime va contando ambos puntos de vista hasta que estos dos caminos puedan coincidir, o al menos eso es lo que parece. Sin lugar a dudas, un anime increíble que sabe cómo captar la atención del público y que episodio tras episodio va soltando la cantidad perfecta de información para que puedas ir uniendo puntos, te cuestiones si esos puntos son correctos o no, dudes de tus propias teorías, te empapes con todos los foreshadowing habidos y por haber y disfrutes intentando resolver este misterioso rompecabezas. Su animación es destacable y sus diseños también, por lo que créanme cuando les digo que lo van a disfrutar desde el minuto 1. Joder, esto sí es simple. Y bueno chicos, no duden en comentarme allí cuáles han visto, cuáles no y cuáles le darán una oportunidad. Eso ha sido todo por el video de hoy, yo soy Dart y nos vemos.